Cuando necesites algo de amor, mis brazos hoy abiertos están, tal como allá en la cruz. Tú siempre serás un niño para mí. Yo estaba ahí cuando tú postrado estabas, y tus oraciones siempre escuché. Tú decías, Padre, perdona mi pecado. Te escuché y te ayudé otra vez. Tú siempre serás un niño para mí. Cuando necesites algo de amor, mis brazos hoy abiertos están, tal como allá en la cruz. Tú siempre serás un niño para mí. Tú siempre serás un niño para mí. Cuando necesites algo de amor, mis brazos hoy abiertos están, tal como allá en la cruz. Tú siempre serás un niño para mí. Tú siempre serás un niño para mí. Muy buenos días, feliz sábado. Ya estuve temprano en el primer turno, así que los nervios se fueron un poquito ya en la primera ocasión. Después de 8 años estoy volviendo a predicar en esta iglesia. Lo hice una sola vez, la primera vez cuando estaba en mi primer verano del doctorado en teología. Y bueno, ocurrieron varias cosas. Salí de la universidad a un campo, a una de las misiones de la Unión Boliviana, volví, continué en la carrera docente, estuve sirviendo como profesor, secretario, luego decano de la Facultad de Teología, y luego la Unión me llamó para otra responsabilidad. Y bueno, después de 8 años que empecé el doctorado, estoy volviendo para terminar, por la gracia de Dios, lo que he empezado. Hace 8 años recuerdo que dije una frase sorprendente. Dije, tengo una cosa que decirles a los argentinos. Habíamos venido por tierra con mi familia, mis hijos que estaban bastante pequeños, y veíamos la belleza del paisaje, la riqueza natural del país. Atravesamos desde el norte hasta aquí, fuimos a Buenos Aires también.
y les dije algo así. La primera frase de mi sermón aquella vez: ustedes los argentinos son muy quejosos. Teniendo un país tan rico y hermoso, todo el tiempo los escucho quejándose. El pastor me encargó que no me olvide de una ilustración que hice al principio, así que la voy a hacer. Normalmente suelo cambiar cuando predico 2 veces en una iglesia, en mi iglesia, suelo cambiar las cosas, es una forma, no puedo decir prácticamente o esencialmente el mismo sermón, pero como está allí, tengo que hacerlo. A un pastor lo invitaron a una iglesia a predicar y él se presentó con un pequeño parche autoadhesivo en la cara. Y mientras él iba predicando, la gente no escuchaba tanto el sermón, sino que le miraban el rostro, la mejilla ahí, que estaba con su parchecito autoadhesivo ahí, seguramente algo le había sucedido. Entonces, él creyó conveniente dar una explicación y dijo: bueno, hermanos, miren, la verdad es que esta mañana, mientras me afeitaba, estaba pensando en el sermón y me corté la cara. Y siguió predicando y predicó y se entusiasmó y se entusiasmó y se entusiasmó. A la salida, una hermanita de esas siempre bien predispuestas le dice: pastor, la próxima vez que venga a predicar, cuando se esté afeitando, por favor, piense en su cara y corte el sermón. Bueno, ya pregunté cuánto tiempo tengo, así que el tema de la esperanza es un tema fundamental para los seres humanos, no solamente para una denominación, no solamente para una iglesia cristiana o para la iglesia adventista. El tema de la esperanza es un tema universal. Así que, aunque yo me equivoqué al dictarle el título, que ustedes lo han visto, ¿no?, las 3 visiones de la esperanza, en realidad es las 3 cosas que usted tiene que saber sobre la esperanza. 3 cosas fundamentales que usted tiene que saber sobre la esperanza. Hay un bombero que en 1995, allá en una de las ciudades de Nueva York, en Albany, es una historia que me impactó mucho, la leí hace un buen tiempo ya. Donald Herbert estaba asistiendo a un rescate en un edificio que estaba en llamas, y los escombros, al sacar a una persona, estaba intentando volver y los escombros de ese edificio en llamas le cayeron encima. Él fue rescatado finalmente después de pasar prácticamente 20 minutos abajo. Primero pensaron que estaba con muerte cerebral, después descubrieron que estaba en un coma. Él entró en un coma, uno de los comas más largos que tiene registrado la historia, 10 años, de 1995 a 2005. Después una cosa interesante, en esos 10 años habían sugerencias de que, bueno, deberían dejarlo descansar, y entonces venían personas y le hablaban sobre que los temas éticos de la eutanasia, etcétera, etcétera. La esposa dijo: vamos a esperar el tiempo que sea posible, mientras él respire. Y luego de varios años llegó a tener un mínimo nivel de conciencia, donde podía mover un poco los ojos, a sentir, pero pasaba el día sin movimiento. De pronto, 10 años después, al venir una enfermera a atenderlo en un centro donde él estaba allí
estaba limpiándolo, es decir, bañándolo, ¿no? El baño que le hacen. Y él de pronto aprieta la mano de la enfermera y mueve la cabeza y se dirige a ella y pregunta: ¿dónde está mi esposa? La enfermera, en shock, llamó rápidamente al doctor, a los doctores, y luego el hombre despertó con pleno uso de sus facultades. ¿Qué fue lo que motivó ese despertar después de 10 años? ¿Qué fue lo que motivó a esa esposa a ir cada día, a estar un momento con su esposo y conversarle, y conversarle, y conversarle? Y le conversaba de todo lo que le pasaba a los hijos, a ella, y le charlaba de todo. Y ese día que se había atrasado, parecía que ya él, habiendo entrado un poco en esa tenue luz de conciencia, se dio cuenta que no había llegado todavía y preguntó: ¿dónde está mi esposa? Fue después de 10 años que habló por primera vez y finalmente recuperó completamente. Hay 3 cosas que tenemos que saber con respecto a esta palabrita tan importante, tan mentada, en cada caso que hemos visto en los últimos días. Es uno de los términos que ha sido más usado, y que cuando hay una desgracia personal, individual o colectiva, surge de manera natural. Pues quiero contarles esta historia, que está datada en unos 2500 años atrás. Habían retornado un grupo de exiliados del pueblo de Israel. Allí en el texto que leyó André, Zacarías, el capítulo 9, versículos 11 y 12, nos cuenta que este grupo había retornado del exilio. Zacarías es un profeta, el penúltimo profeta del Antiguo Testamento, de ahí viene Malaquías, y estaba en un contexto de desesperanza, no de esperanza, sino de desesperanza. ¿Qué estaba sucediendo? Luego de la primera emoción de retornar de más de 70 años de un exilio, por supuesto no voluntario, sino forzado, las tropas enemigas del imperio babilónico habían tomado Jerusalén, habían llevado muchos jóvenes promisorios, miles de personas fueron llevadas de manera obligatoria. Pero allí el rey Nabucodonosor tuvo una idea muy interesante. Les permitió vivir en comunidades y se desarrollaron y crecieron, pero ellos añoraban el retorno a su patria, a su amada Jerusalén. Solo que cuando volvieron, corría por más o menos el año 520 antes de Cristo, se dieron cuenta que las cosas no eran como esperaban. La tierra había perdido su vigor. Ellos ya no estaban con posesiones materiales. La gente estaba muy pobre, no tenían recursos. Y sobre todo habían enemigos ahí cerca, los samaritanos especialmente, que se oponían a que ellos reconstruyeran su ciudad. Y después de ese primer entusiasmo, empezaron a bajar los brazos. El hecho de bajar los brazos es algo normal en el ser humano cuando de pronto nos damos cuenta que estas decisiones que tomamos al principio de año, por ejemplo, este año voy a cambiar de régimen alimenticio, o este año voy a empezar a leer la Biblia, o este año voy a ser más paciente con mi familia. Mi esposa debe estarse riendo porque es uno de mis propósitos de cada año.
¿Cuál es el propósito que has tomado este año y ya pasado casi los 2 meses primeros dejaste de hacerlo? ¿Qué cosa pensaste a fin del 2011 en cambiar en tu vida? De repente comenzar una dieta y no la continuaste. De repente salir a practicar un poco más de deporte o asuntos de otra índole que de pronto te diste cuenta que no podías realizarlos. Y entonces aquí estaban este grupo de exiliados que habían retornado a su país. Y en medio de esta situación, el profeta Zacarías les dice: tengo un mensaje para ustedes, un mensaje de ánimo, de esperanza. Versículo 11 del capítulo 9 de Zacarías. Zacarías es el penúltimo libro del Antiguo Testamento. Es un profeta post-exílico, es decir, después del exilio, y tiene este mensaje. Y tú también, se está refiriendo a Jerusalén, por la sangre de tu pacto serás salva. Antes de ver los 3 aspectos, de manera rápida, quiero decirles que hay una introducción, hay un contexto, hay un ambiente en el que se desarrolla este mensaje de esperanza. Y el profeta les menciona la sangre del pacto. Los comentadores bíblicos dicen que se refiere a aquel pacto que Dios había hecho muchos años atrás con el padre de la fe, el padre del pueblo judío, Abraham. Cuando estaba ya él en la tercera edad, y le dijo: tú vas a ser padre de multitudes. Incluso la esposa de él se rió y dijo: ¿cómo es posible? Hace muchos años que ya me cesó la costumbre de las mujeres, es una cosa imposible. Pero realmente Abraham llegó a tener el hijo, solo que sucedió algo. Un día Dios le dijo: Abraham, quiero que me entregues a tu hijo. Y fueron juntos al monte Moria. Y creo que la mayoría de los cristianos conocemos esta historia. Y cuando estaba el cuchillo encima, Dios le dijo: Abraham, no mates al muchacho. Ahora conozco que tú eres un hombre fiel. Y entonces aparece, trabado por sus cuernos, allí un carnero en un arbusto. Y ahí estaba el cordero que iba a reemplazar a ese sacrificio humano. Y ese cordero era símbolo, como dijo San Juan el Bautista cuando vio a Jesús: he ahí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. San Juan 1:29. La sangre del pacto rocía a todos, creyentes o no creyentes, solo que el que la acepta es el que sabe la diferencia. Y entonces ahí dice: y tú también por la sangre de tu pacto serás salva. Estaba hablando a Jerusalén en sentido, en realidad, metafórico, porque hablaba a los habitantes de Jerusalén. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Y aquí viene el primer aspecto de la esperanza. La esperanza tiene un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Liberación. Las cisternas eran reservorios de agua que se construían especialmente en todo el territorio del antiguo cercano oriente, para poder guardar agua. Y cuando venían las lluvias o por alguna otra medio se llenaba el agua, eso conservaba, lo conservaba. Y entonces las cisternas eran importantísimas.
y eran cubiertas en algunos casos con brea, otros con una argamasa especial que se hacía allí para que el agua no se diluyera y se mantuviera. Pero habían cisternas vacías, eran cisternas que habían sido mal construidas o que estaban rotas. Una cosa interesante, la Biblia nos menciona de cisternas vacías que eran usadas como prisión o para mantener por un tiempo prisionero a alguien algún enemigo. Una historia triste que nosotros conocemos de Génesis también es la historia de José y sus hermanos. ¿Se acuerdan? José, aquel muchacho soñador que soñaba, ¿no? Y el papá Jacob le mandó confeccionar una túnica finísima, ¿no? Más fina que el casimir inglés. Una túnica especial de colores que denotaba que él era un hombre importante. Y los hermanos dijeron, este es un oportunista, no lo queremos. ¿Por qué nuestro padre lo prefiere a él? Y entonces, un día que fue a buscarlos, decidieron echarlo en una cisterna. Y dijeron, bueno, vamos a ver qué vamos a decidir hacer de este soñador. Y le tenían envidia. Una cosa interesante, también el profeta Jeremías fue echado en una cisterna, también como producto de un mensaje que él tenía y que no les gustó a sus contemporáneos, y lo echaron en una cisterna vacía. Así que las cisternas vacías también eran usadas para mantener prisioneros a las personas. Y entonces le dice, ustedes, yo he venido a sacar a los presos de la cisterna. Una cosa interesante es que ni José ni Jeremías murieron dentro de la cisterna, fueron sacados. Pero el Señor Jeremías capítulo 2, versículo 13, estoy viendo mis apuntes, dice algo importante. Jeremías 2, 13. Este texto quisiera que me acompañen, por favor. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. La primera cosa que usted tiene que saber esta mañana es que la esperanza tiene un propósito, y ese propósito es liberación. De repente, esta mañana hay alguna persona que ha cavado una cisterna rota en su vida. Podemos aplicarlo a los tiempos actuales. ¿Qué sería una cisterna rota? Por ejemplo, la búsqueda incesante de acumular dinero puede ser una cisterna rota. El doctor Mario Pereira, en su libro sobre la esperanza, menciona que un gran millonario, después de haber alcanzado todo lo que podía esperar en la vida, un día, en una habitación de uno de sus hoteles, aparece muerto con un tiro en la cabeza y una nota que decía: alcancé todas las cosas que quería, no tengo más nada por hacer, la vida no tiene sentido. Un hombre que podía tenerlo todo, pero no le había encontrado sentido en la vida. ¿Qué otra cisterna podríamos mencionar? De repente, para los jóvenes, hoy en día, la búsqueda incesante de la tecnología. Hoy se está acuñando nuevos términos, como ser los tecnomaníacos. ¿Conoces alguno por allí? Que quiere estar a la última, con el último aparato electrónico, ¿no? Con el último celular, aquel que hace todo.
aquel que te va a permitir meterte dentro del celular y salir al otro lado. La última tecnología. Y hay personas que piensan que van a ser más felices cuando tengan el último lanzamiento de la tecnología. Hay personas que piensan que van a ser felices cuando tengan el último, el auto, el recién lanzado, el último lanzamiento, el año 2012, aquella camioneta con todo lo que uno sueña tener. Y después que la compra, se da cuenta que no es feliz. ¿Qué tipo de cisterna rota es la cisterna que tenemos, que tienes tú? Que lo haces y vuelves a introducirte en esa cisterna. O puede ser un placer, un placer secreto, acariciado, prohibido. Lo haces y sigues metido en la cisterna rota. El mensaje de Zacarías es: los voy a sacar de esa cisterna rota. Así que el primer aspecto es: la esperanza tiene un propósito, liberación. Segundo aspecto, versículo 12: volveos a la fortaleza. Zacarías 9:12. Oh prisioneros de esperanza. Hasta aquí vamos a leer. Volveos a la fortaleza. ¿Qué es una fortaleza? Allá por el siglo I de la era cristiana, los judíos estaban siendo exterminados por el ejército romano, y un grupo de ellos encontró un lugar, un refugio, que es una planicie elevada, muy alta, donde es muy difícil subir, la fortaleza de Masada. Y los romanos por mucho tiempo no pudieron, era prácticamente inexpugnable. Pero ¿saben? No hay ninguna fortaleza humana que sea 100% inexpugnable, que sea 100% segura. Saben que los romanos empezaron a hacer un terraplén de tierra y lo construyeron en meses y meses, y creo que años, un par de años, y finalmente llegaron con el terraplén de tierra hasta la parte superior, y fue un exterminio terrible. ¿Cuál es tu fortaleza en la que estás pensando? ¿Cuál es tu refugio que crees que estás seguro? Salmos 46:1 te dice cuál es la única fortaleza verdadera de esta vida. Vamos a leerlo, por favor. Quisiera invitarlos, si fuera posible, a que me acompañen en la lectura. Vamos a leerlo juntos. Salmo 46:1, 2 y 3. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Hasta allí. ¿Quién es el verdadero amparo? ¿Quién es la verdadera fortaleza en esta vida? Dios. Isaías 26:4 dice que Dios es la fortaleza de los siglos. En Jeremías 16:19 dice que fortaleza es sinónimo de refugio. Queridos hermanos y amigos, te pregunto esta mañana, ¿dónde has estado buscando refugio? La esperanza tiene un refugio, ofrece un refugio mejor, un refugio seguro. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Así que cualquier otro tipo de seguridad que tú tengas, quiero decirte que es inseguro. Hay gente que durante la Segunda Guerra Mundial construyó refugios subterráneos, creyendo ser inexpugnables, y no lo fueron. Hoy hay gente que está preparando refugios antiatómicos, ¿no?, contra una supuesta
guerra atómica, tercera guerra mundial. Todos los refugios humanos son inseguros. No importa qué sea en lo que te estás refugiando. De repente en la música, de repente en tu cuenta bancaria, de repente en propiedades, de repente en la fama, en la moda, no lo sé. El único refugio seguro es el Dios creador, el Dios de la Biblia, el Dios eterno y verdadero. Él es nuestro amparo y fortaleza. Pero hay un tercer aspecto de la esperanza para aquellos que son prisioneros, aquellos que quieren ser prisioneros de esperanza y no prisioneros del pecado. La esperanza tiene una recompensa. ¿Cuál es esa recompensa? Miren ustedes, volvamos otra vez al texto. Volvamos por favor al texto 9:12. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio, y presten atención al verbo, os anuncio, porque el anuncio es importante, que os restauraré el doble. Hay una necesidad del anuncio. Antes de hablar un poquito de la recompensa, que hay oportunidad de restauración, no importa quién seas tú, no importa cuál sea tu contexto familiar, social, socioeconómico, no importa quién seas tú que estás esta mañana aquí sentado, hay tres aspectos de la esperanza que tienes que conocer. Primero, la esperanza tiene un propósito, liberación. Segundo, la esperanza ofrece un refugio seguro. Y tercero, la esperanza tiene una recompensa. Pero esa recompensa, para conseguirla, tenemos que participar en el anuncio de la esperanza. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo muy sencillo. ¿Cómo es este asunto del anuncio? Cuando una amiga a la otra amiga le dice, te cuento, en el súper hay una oferta maravillosa. Y entonces la esposa va al esposo y le dice, mi amor, tenemos que ir al súper. ¿Por qué? Si ya fuimos ayer. No, hay una oferta imperdible. Pero si no necesitas. No, por si acaso la voy a necesitar. Tengo que comprarla porque está de oferta. Y entonces ese anuncio se pasa y a la vecina y la amiga, te cuento que hay una oferta imperdible. Cuando nos gusta algo, cuando nos emociona algo, es de una forma natural que vamos a dar el mensaje, vamos a ofrecer este anuncio, este mensaje. Y entonces dice que el anuncio es maravilloso, es una oferta increíble. Todo lo que usted ha pensado en esta vida, todo lo que usted piensa, lo que usted sueña, y tal vez yo veo varios jóvenes aquí, y tal vez estás pensando, voy a terminar mi carrera, voy a culminar mi carrera, y quiero casarme, y quiero tener una familia estable, lo cual todos son deseos loables. Y entonces voy a tener una buena profesión, y voy a vivir bien, voy a ganar bien, y voy a ofrecer seguridad a mi familia. Todo lo que usted haya imaginado en esta tierra, en esta vida, dice la Biblia que ofrece el doble. Es más, el apóstol San Pablo dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son aquellas que Dios tiene preparado para los que le aman. Apela mucho a nuestra imaginación. Yo no sé si usted tiene esta esperanza escatológica de la venida de Jesús, que seguro que la mayoría de los que estamos aquí la tenemos. Pero ¿saben qué? Este mundo nos está mostrando que no da para mucho tiempo más. No importa qué sea su refugio actual, no importa en qué haya basado su esperanza, la única esperanza verdadera es
que Dios un día va a terminar este sistema de cosas y va a instaurar su reino eterno. Al final de la historia solamente va a haber dos tipos de personas: aquellos que son prisioneros de la esperanza y aquellos que son prisioneros del pecado. Solamente dos tipos de personas. La esperanza bíblica, la esperanza cristiana, es una esperanza segura. Voy a hacer una pregunta. ¿Qué tienen en común Nando Parrado, Mario Ticona y Susana Trimarco? Bueno, Susana Trimarco ya más o menos ya ustedes saben, ¿no? ¿Quién es? Pero Nando Parrado, Mario Ticona, ¿quiénes serán? Nando Parrado es uno de los sobrevivientes de la tragedia de los Andes en 1972. Mario Ticona es uno de los sobrevivientes de la tragedia de las minas del año pasado. Del anteaño pasado, 2010, en Chile. Y bueno, Susana Trimarco, ya ustedes saben, 10 años buscando a su hija. ¿Saben qué tienen en común? La esperanza. Nando Parrado fue uno de los muchachos que decidieron hacer algo después de más de 50 y algo, creo que 60 días que estaban allí, y junto con otro compañero caminaron por poco más de 10 días, o 10 días exactos, en busca de algo que los salvara. Y llegaron, empezaron a descender y encontraron a un campesino chileno, y allí la historia cambió. Gracias a que ellos no perdieron la esperanza, 16 de sus compañeros sobrevivieron. Hoy están vivos, todos excepto uno que murió por otras causas, y están relativamente jóvenes, entre 58 y 60 y tantos años. Cuando sucedió la tragedia de Chile, Nando Parrado y otros fueron y mandaron un mensaje de los papelitos que subían y bajaban. Mantengan la esperanza. Y ese mensaje de esa gente que había sobrevivido les dio mucha fuerza a estos mineros. Mario Ticona era uno de los que estaban allí encerrados. Su esposa estaba esperando y mientras él estaba, dio a luz. Y él mandó un mensaje: mi hija ya no debe llamarse Silvina, debe llamarse Esperanza. Cuando una persona pierde la esperanza, pierde las ganas de vivir, pierde la motivación, pierde todo el sentido de su vida. Por eso, esta mañana todavía, este mediodía ya, quiero preguntarte, querido amigo y hermano, ¿en qué grupo vas a estar al final de la historia? ¿De los prisioneros del pecado o los prisioneros de esperanza? Yo quiero estar en el lado de los prisioneros de esperanza. ¿Cuántos de ustedes quieren estar? ¿Saben
que el Señor pueda ayudarnos a que no importa lo que pase, mantenga la esperanza bíblica de que Jesús está viniendo a buscar a sus hijos. Que el Señor nos bendiga. Los que deseamos de corazón ser prisioneros de esta esperanza maravillosa, los invito a unirnos en el canto que vamos a cantar ahora, que es el himno número 181, Una esperanza. Lo hemos conocido escuchándolo muchas veces ya desde la década del 70 con el coro o conjunto Musicap de la universidad, del colegio aquel tiempo, pero no estaba incorporado en nuestro himnario. Ahora lo tenemos en nuestro himnario y podemos, los que no lo conocemos bien, aprenderlo, unir nuestras voces, por lo menos repetir las palabras y así responder al llamado que el Señor nos hace en este día. Vamos a ponernos de pie. Una esperanza arde en nuestro ser, la del retorno del Señor. Esta es la fe que solo Cristo da. Promesa del Señor. Muy cercano el tiempo está, cuando la humanidad jubilosa cantará, aleluya, Cristo. Gracias, Padre, porque nos das esta bendita esperanza de tu pronta venida. Gracias, Señor, porque tu mensaje nos alienta, nos inspira, nos da fuerzas para continuar batallando mientras ese momento llega. Aquí estamos, Señor, reunidos, hijos tuyos de diferentes realidades, que queremos continuar manteniendo viva la esperanza. Al salir de este lugar, tu paz y tu bendición nos sigan acompañando. En el nombre de Jesús. Amén. Con las estrofas del himno 341,
las 2 estrofas, vamos a ir retirándonos de este lugar. La Biblia asegura que Jesús muy pronto en las nubes volverá. Prepárate, mi hermano, porque hoy más cerca estamos del hogar. Más cerca del